Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 15. Este texto que vamos a estudiar hoy, pues como ustedes lo han visto, está en armonía y en conexión directa con los textos anteriores. De tal manera que es prácticamente imposible comprender este sin revisar y sin conectar los textos con los textos anteriores. ¿Por qué estamos tomando el detalle de cada texto? Porque la riqueza que nos da la Escritura es mucha, y si vamos muy rápido, posiblemente caemos en la tentación de ir rápido y no logramos comprender cómo evitar caer en tentación. Y el libro de Santiago nos va a decir cómo evitar. Santiago nos va a decir de dónde viene la tentación, cuál es el proceso, cómo se incuba la tentación, cuál es el fruto de la tentación, cuáles son los permisos o las licencias que damos para que la tentación tenga cabida y cuál es la consecuencia final y cómo enfrentar o evitar la tentación. Pero si nosotros leemos rápido, pues no nos damos cuenta y caemos en la tentación y decimos es que no estaba advertido. Las instrucciones en la Biblia es bueno repasarlas una y otra vez, y aún repasándolas, cuando caemos en ellas decimos, ay, es que a mí se me olvida, o es que yo no lo entendí, o es que nadie me lo dijo. Esas son nuestras excusas, pero en realidad sí sabíamos, pero nosotros nos justificamos diciendo, yo no sabía. Entonces es bueno que esas instrucciones se nos recalquen una y otra vez. Una preguntita ahí para pensar. Si yo les dijera, o escucháramos, o supiéramos que esta montaña que está aquí en la parte superior se está deslizando y que viene un gran barrial de lodo y de árboles y de piedras, ¿qué harían ustedes? ¿Para dónde correrían? ¿Para arriba? ¿Para el lado contrario donde viene el lodo o el deslizamiento o la inundación o el vendaval? Eso es sentido común, ¿cierto? Y eso se llama un sentido o un mecanismo de supervivencia o de conservación. ¿Sí? Cuando uno tiene un peligro, instintivamente o naturalmente o por diseño nosotros buscamos protegernos. ¿Sí? Si escucháramos que está pasando por ahí alguien haciendo disparos o escuchamos que hay por ahí un enfrentamiento, ¿cuál es el instinto natural nuestro? Protegernos. ¿Sí? Algunos salen a mirar, pero la mayoría posiblemente se tiran al piso, corren, buscan dónde protegerse, porque eso es como un sentimiento, un instinto, un principio natural de conservación, de preservación, y así ante cualquier peligro. ¿Sí? Una inundación, un vendaval, un tornado, una tormenta, nosotros buscamos un refugio rápido, y eso es bueno, eso es inteligencia, eso es sabiduría, eso es muy importante hacerlo así. La pregunta siguiente es, ¿por qué cuando sabemos que viene la tentación no hacemos lo mismo? Porque si yo escucho o veo o me anuncian que hay un incendio, yo corro a esconderme y a proteger a los míos. Pero cuando yo me doy cuenta que la puerta se abrió para la tentación, no corro en contra de la tentación, sino que yo ¿qué digo? Ah, no, pero yo la puedo enfrentar. O esa tentación es leve, eso no es tan grave, es una cosita fácil y llevadera, entonces, pues no es mucho. De hecho, cuando viene la tentación no pedimos ayuda. ¿Sí? ¿Quién pide ayuda? Aquí nos llegan oraciones para orar por salud, y nos llegan oraciones para que haya trabajo, y nos llegan oraciones para que sus pacientes se sanen. Pero aquí nadie ha venido a decir, mire, oren por mí porque yo pienso caer en tentación hoy, oren por mí. Estoy pensando al salir del culto cometer un grave pecado y tengo mucho temor, deténganme. A mí no me han dicho ninguno de eso. O sea que es una iglesia que no es tentada nunca. Lo que indica es que cuando viene la tentación, nosotros ¿qué decimos? Ah, no, eso, yo puedo. ¿Sí? Yo me enfrento solito. Esa tentación es para mí solo. No pido ayuda porque si yo pido ayuda me detienen. Y es que yo quiero caer en ella. Yo estoy impulsado y si yo pido ayuda a los ancianos, pues los ancianos me dicen, no, ¿cómo se le ocurre? Venga, oramos y no lo dejemos ir.
pero por eso no pedimos. Miren que ahí obra distinto el sentido de preservación, porque si hubiera una calamidad natural, nosotros nos escondemos para protegernos, pero cuando hay una calamidad espiritual que se llama la tentación, no nos protegemos, sino que más bien nos escondemos de quienes nos pueden proteger, y buscamos es un escondite para pecar. Eso hizo Adán y Eva, eso hizo Caín, eso dice la Biblia que hizo Pedro también cuando iba a negar a Jesús, se comenzó a alejar de los discípulos y comenzó a compartir con los enemigos de Jesús para esconder su pecado pensando que no tenía consecuencia. Es muy importante esa relación porque por eso la mayoría de los cristianos caemos en tentación, porque nosotros proveemos para los deseos de la carne. El texto de Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos está hablando de todo un proceso de gestación y de crecimiento y de desarrollo y de concepción. Es decir, aquí hay una analogía con un parto, ¿sí? Con un embarazo y todo el proceso de gestación y un parto. Y es interesante eso porque los hombres conocemos ese proceso, porque lo hemos visto y sabemos cómo funciona, pero las que han sido madres o las que son madres saben mucho mejor este ejemplo, de cómo es el proceso del embarazo, cómo comienza, cómo se manifiesta, cómo se desarrolla y cuál es el resultado final, ¿sí? De todo el proceso del embarazo. Y también saben que hay una expectativa grande por la espera y algunos temores también y algunos riesgos. Pero sabemos en el caso de un embarazo que el resultado de ese embarazo o lo que se da a luz es la vida. ¿Sí? Esa es la expectativa de una madre. Cuando está en embarazo sabe que lo que va a dar a luz es vida, que lo que se está desarrollando en su vientre es vida, que lo que está creciendo y moviéndose y desarrollándose en su vientre es una vida, y eso es maravilloso. Y el día del parto, o cuando se aproxima el parto, o cuando llega a la sala de parto, ella está esperando que va a dar a luz vida y le van a entregar un ser, una criatura. Esa es la expectativa. Sin embargo, aquí la analogía del embarazo o de la concepción y de dar a luz es para dar a luz muerte, que es toda una parodia, un contraste muy interesante, porque no solamente nos habla de un parto, de un proceso de gestación, sino que también nos habla de un proceso de gestación que conduce a la muerte y del cual quien está en ese proceso es consciente. Y además de eso, que ese parto va a traerle como consecuencia dolor, pero no dolor por la vida, sino dolor por la muerte, por la consecuencia de lo que él cosecha. Entonces es muy importante eso. Eso nos permite a nosotros también decir, amados hermanos, que como dice la Biblia, como el pecado se ha aumentado, el amor se ha enfriado. Y a medida que el pecado se normaliza, como dicen hoy, se hace tolerable o se hace aceptable, pues nosotros cada vez menos nos escandalizamos por el pecado y menos nos preocupamos porque es normal. ¿Sí? Cuando uno prende las noticias y no hay sangre, uno se preocupa. ¿Sí? Porque uno dice, pero hoy no hubo nada, no dijeron nada. Porque casi que nosotros estamos ya predispuestos para que encendemos las noticias y ¿qué nos dicen? Masacres, asesinatos, violaciones, descubrimientos y hallazgos macabros de muerte, y uno ya no se inmuta, uno dice, no, pero pues eso es todos los días, eso es el pan de cada día. ¿Por qué no nos asombramos cuando escuchamos de esos crímenes? ¿Por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué no denunciamos y levantamos la voz diciendo eso no es tolerable? ¿Por qué no lo hacemos? Porque se ha normalizado, porque hemos aprendido a convivir con el pecado. Si entonces nos dice, mire, esa persona es un violador en serie, y uno en lugar de denunciar, uno quiere escuchar cómo lo hacía, cómo conseguía a las víctimas, cómo pasó inmune. Uno escucha de criminales y en lugar de uno asquearse por eso, uno dice, oye, pero mire, ahí está, y es honorable. Eso lo que nos muestra es que el pecado cada vez se ha hecho más aceptable
Y al volverse más aceptable el pecado en la sociedad, para nosotros los cristianos también se ha hecho más aceptable y más tolerable, pero Santiago nos va a decir, eso no puede ser así. Porque aunque la sociedad lo tolere, Dios lo sigue denunciando. Y como Dios lo sigue denunciando y es aborrecible, nosotros tenemos que luchar contra el pecado, aunque la sociedad lo tolere. ¿Sí me hago entender? No pudiéramos decir, no, como ya la sociedad aprobó el aborto, las uniones homosexuales, la adopción de niños homosexuales, la eutanasia y muchos tipos de crímenes, entonces ya están permitidos, ya se legalizaron. Entonces, como ya están legales, pues la iglesia las aprueba. ¿Esa sería la actitud? La Biblia dice no, porque eso que la sociedad tolera y normaliza y normatiza, sigue siendo abominable delante de Dios. Y de hecho, entre más se normaliza el pecado, más el pecado aumenta. Porque más curiosidad, más promoción, más publicidad y menos justicia para aquellos que cometen grandes delitos. Entonces el título de nuestra enseñanza hoy es Parto con dolor. Vamos a hablar de un parto, que es el proceso de gestación del pecado y el resultado, pero ese parto nos va a producir solo dolor. Recuerden que la Biblia dice que cuando una mujer está en la espera de su hijo y está con el temor del nacimiento, en el día y en los días del nacimiento hay dolor y hay angustia. Pero ¿qué dice la Biblia? El gran dolor que ella tiene en el parto se le pasa o es superado por la alegría de haber dado a luz un hermoso hijo o una hermosa hija. ¿Sí? Cuando da a luz, ese dolor, por grande que sea, es superado por la alegría y la felicidad y el placer de decir, nació mi hijo, o nació mi hija, o nació bien, o nació sano, o nació vivo. Entonces ese gran dolor es superado por la victoria, por el resultado del nacimiento de un hijo que representa vida y que representa esperanza y futuro. No así con este ejemplo que nos presenta Santiago. Aquí Santiago nos va a decir que los hombres sí pueden quedar en embarazo y que sí pueden gestar y que sí pueden dar a luz pecado y muerte. Que esta es una condición que pueden tener todos los seres humanos creyentes y es la concepción. Y vimos la semana pasada, devolvámonos al versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros dijimos la semana pasada que el proceso a través del cual se desarrolla el pecado y en el cual se desarrolla la tentación tiene 3 pasos, que es atracción, seducción y decisión. Dijimos que la atracción es cuando nuestros sentidos son vendidos al pecado, es decir, cuando por los ojos, por los oídos, por el gusto, por el tacto, nosotros somos atraídos a algo, un deseo desordenado, un deseo descontrolado, una actitud contraria que es alcanzada o que es percibida por los sentidos. De ahí que los sentidos deben cuidarse. Yo recuerdo que de niño aprendí una canción que dice, cuidado con los ojos, lo que veis, cuidado con los oídos, lo que oís, cuidado con las manos, lo que tocáis. Porque los sentidos externos son dados por Dios, son útiles para nosotros, pero también los podemos usar para cosas impuras. Y lo que nos va a decir Santiago es el primer paso para abrir la puerta, que puede terminar siendo un gran portón para caer en tentación, es la atracción. ¿Y cómo llega la atracción? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por lo que consideramos, que generalmente es un deseo desordenado. Dijimos la semana pasada que no es malo tener deseos, pero lo malo es cuando esos deseos son descontrolados, desordenados, desbordados y contrarios a la voluntad del Señor. Ahí se abrió la puerta. De eso mismo va a hablar aquí este texto, porque ahí está diciendo que ahí se concibe el pecado. Es decir, ¿cuál es el día o la noche de la concepción de la tentación? ¿Cuál es el primer paso, el punto de partida para concebir la tentación que nos va a llevar a la muerte? El deseo. El deseo desordenado, el deseo lujurioso, pecaminoso, y el deseo que no es en sí un pecado consumado, es simplemente un deseo.
como cuando uno dice, ay, yo tuviera para esto, aquello, ya ahí estoy abriendo una puerta. Nadie se dio cuenta, yo no he cometido un pecado públicamente visible o del cual me puedan juzgar o que yo pueda mostrar, simplemente albergué en mi mente, en mis ojos, en mis sentidos, una atracción por algo que no debía ser atraído y alimenté esa atracción y quedé en embarazo, usando la analogía, ¿cierto? Ahí se concibe, mire lo que dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, es decir, que ha quedado cautivo, que ha quedado vendido a esa realidad. Noten que vuelve y nombra en el texto de hoy la concupiscencia. La concupiscencia es un término complejo de explicar, pero básicamente la concupiscencia es el deseo de querer buscar satisfacción a nuestros anhelos, antojos, intereses, sueños, placeres, de la manera equivocada. Dios nos diseñó para tener placer en todo lo que hacemos de una forma correcta. ¿Sí? Ya Dios nos diseñó, Dios nos dio deseos, anhelos, sueños y placeres, pero Él nos dijo, este placer o este anhelo se satisface de esta manera y es correcto. Y si lo satisface de la manera correcta, no hay problema. El problema es que yo tenga ese deseo y lo quiera satisfacer de una manera prohibida, o desbordada, o desordenada, o más allá del límite natural para el cual Dios nos diseñó. Entonces, ¿cuándo se concibe la tentación o el pecado que da a luz la muerte? ¿Cuál es el primer momento? La atracción, el deseo. Cuando uno mira, fija su mirada y uno dice, esto lo quiero para mí, esto me sirve a mí, esto lo necesito, esto lo quiero. Y no voy a descansar hasta que no lo logre o no lo consiga o no me satisfaga con esto que yo deseo o anhelo. ¿Les ha pasado? ¿Por qué somos atraídos? Por avaricia, por codicia, por lujuria, por cruzar límites, por quitar los principios, hacerlos a un lado. Y esa atracción nos deja vendidos o prendidos, o como dice en el texto anterior, nos arrastra al pecado. Miren que es muy importante esto, amados hermanos, porque ahí comienza el proceso. Y ese proceso nosotros a veces lo damos como simple. No, pues sí, yo deseo esto, pero pues, no sé, de pronto quizás, o ya, no pasó más. Pero lo que está diciendo aquí Santiago, eso que nosotros vemos pequeñito, inofensivo, un simple deseo, una simple atracción, si no la enfrentamos de una, ¿qué va a suceder a los 9 meses? ¿Sí me hago entender? Está hablando de un proceso, ¿sí? Por eso cuando alguien peca y dice, es que yo no me di cuenta, es que yo no sabía, es que yo adulteré pero no me di cuenta, obvio que es una mentira y la Biblia lo dice, aquí nos desnuda diciendo, nadie peca por accidente, nadie fracasa fortuitamente, nadie la embarra por casualidad. No es cierto, eso no existe, quitémonos esa mentira, no nos engañemos. Cada uno de nosotros peca porque quiere pecar y porque prepara el camino y porque surte todo el proceso, sigue todos los pasos. Y el primer paso, que parece inofensivo y que lo pasamos por alto, es la atracción. Es decir, siempre que vemos algo y que somos atraídos por algo, enseguida debiéramos prender alarmas y enseguida debiéramos arrepentirnos y buscar ayuda, pero miren que no lo hacemos, ¿sí? Ninguno de nosotros se atreve a decir, por lo menos a otro hermano, decirle, mire, yo estoy atraído a esto, oren por mí, esta persona o este bien o este objeto me atrae y yo temo caer, oren por mí, porque esa atracción está creciendo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque pareciera que pensamos que es una atracción pasajera, ¿sí? Que ya se le pasará, ¿cierto? No, él quiere, pero yo creo que eso se me va a pasar. La Biblia dice no, porque el pecado es un proceso que ya tuvo un origen que se llama concepción y una vez se concibe, ¿qué va a suceder? El ejemplo del embarazo. ¿Qué pasa una vez que un esperma fecunda un óvulo? ¿Qué sucede? No, pues no pasa nada las primeras semanas, pero a los pocos días o meses
se nota, es evidente. ¿Sí? Posiblemente las primeras semanas ni siquiera la mujer sabe que está en embarazo. Ni siquiera sabe que está en embarazo y dice, no, no pasó nada, todo bien. Y a los 2, 3 meses, en algunos casos, ¿qué se descubre? Que algo está sucediendo dentro de su ser y que hay un desarrollo de un ser que ella no puede evitar. Y aquí es lo que está diciendo la Escritura, ojo con la atracción, porque esa es la concupiscencia, es decir, el deseo desbordado que se concibió. Por eso Jesús, cuando explica la ley, dice, pero yo os digo, ¿recuerdan? Porque la ley la interpretaban los judíos diciendo, si yo no consumo el pecado, no hay problema. ¿Sí? Nadie me puede juzgar por avaricia en pensamiento o en atracción. No me pueden condenar porque yo tuve un deseo impuro o un mal pensamiento, decían los judíos ortodoxos. Demuéstreme porque yo no tengo una o no tiene una prueba contra mí. Sin embargo, la Biblia sí dice que aunque no se me pueda imputar por un pecado cometido visiblemente, sí se me puede advertir de que ese proceso me va a conducir a un pecado público y que yo no pudiera desconocer esa realidad y que debo estar notificado de que esa es la condición natural. En el mismo caso que estábamos hablando de una mujer que está en embarazo, aunque ella en las primeras semanas no sea consciente o no haya, o la prueba le salga negativo, pero si está en embarazo, tarde o temprano va a salir a la luz ese resultado. Entonces, primer aspecto que debemos tener cuidado, que no concibamos el pecado. Y para eso tenemos que cuidar los deseos, que es la concupiscencia, las atracciones, lo que queremos, lo que anhelamos, y por eso dice la Biblia, sean estas costumbres sin avaricia, porque entre más tengamos malas costumbres, más expuestos estamos a las atracciones impuras. Entre más codiciosos, ávaros, lujuriosos seamos, más expuestos estamos a atracciones impuras. A nosotros hoy la sociedad nos ha dicho lo contrario, y nos dice, entre más entrenados vayan los jóvenes al matrimonio, mejor les va. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo contrario. Si van entrenados, lo que significa es que están ya preparados para fracasar, porque han tenido ya todas unas experiencias pecaminosas que lo único que les trae es muerte y fracaso. Entre más usted sueñe, ¿sí han escuchado eso? Sueñe en grande, pero ¿qué significa soñar en grande en términos materiales? Ser ambicioso, ser codicioso, ser avaricioso, eso significa soñar en grande. La sociedad nos dice, no te conformes con poco, piensa en grande, proponte grandes metas, lucha por ellas y consíguelas a toda costa. Y uno dice, no, vale la pena, eso está interesante. La Biblia dice, sean vuestras costumbres con sencillez y con sensatez, estén agradecidos con lo que tienen, porque el que sueña en grande está siendo atraído, seducido, ¿por qué? Por avaricia, por codicia, por deseos desbordados de enriquecimiento y a veces de maneras ilícitas. ¿Cómo están de deseos? Interesante, ¿cierto? Porque ahí nadie pudiera decir, ¿quién lo pone a uno en disciplina por un mal deseo? ¿O quién se da cuenta que uno está codiciando o deseando algo? No se da cuenta, pero uno sí sabe que uno le abrió la puerta a una condición o a una realidad que tarde o temprano le va a jugar en contra, porque uno no la está enfrentando, sino que la está alimentando. Ahora, cuando algo nos gusta o nos atrae, ¿qué hacemos? Pasamos todos los días a dar una miradita, ¿cierto? ¿Sí? Ahí lo dejamos y estas plataformas inteligentes nos ponen siempre esa imagen, ¿sí? Te mereces comprar esto, esta es la persona que te merece, este es el objeto o el bien o el servicio que te ofrecemos, y uno dice, no, ahí está todavía disponible. Estamos alimentando la atracción. Y también cuando nos gusta o nos atrae algo, nosotros lo alimentamos porque esa es nuestra condición, estamos embarazados de una realidad pecaminosa. Lo segundo que dijimos la semana pasada, según el texto 14, es que cada uno es atraído y luego seducido. Y dijimos que la seducción tiene que ver cuando el pecado pasa de los sentidos a la mente.
Con los sentidos lo observé y lo deseé, ¿cierto? Lo codicié, pero como yo sé que ese deseo es prohibido, entonces ahora paso a elaborar en la mente los argumentos. ¿Cómo hago para conseguirlo? ¿Cómo hago para no ser descubierto? ¿Cómo hago para interpretar este texto que me favorezca? Porque con la interpretación tradicional no me favorece. ¿Sí? ¿Cómo hago para justificar? Entonces buscamos consejeros, buscamos opiniones varias, buscamos justificaciones, buscamos evasivas, nos llenamos de motivos y de argumentos para decir, no es tan malo. ¿Sí? Entonces, si uno quiere adulterar, uno dice, pero David adulteró. Es decir, ya tengo la justificación. Si uno quiere asesinar, uno dice, pero David también fue asesino, Moisés también asesinó. Entonces, ahí ya tengo una justificación, contexto bíblico. ¿Sí? Contexto bíblico. ¿Sí me hago entender? Entonces, noten el peligro. Primero el peligro del deseo y luego el peligro de justificar el deseo con argumentos. De llenarme de argumentos, de llenarme de razones. Entonces uno escucha personas diciéndole a uno, pastor, es que yo quiero hacer esto. ¿Cierto que no está tan malo? ¿Cierto que si yo hago eso, pues Dios me entiende? ¿Cierto que si yo hago esto no me va tan mal? ¿Qué fue lo que ellos ya hicieron? ¿Cuál fue el primer paso que dieron? Deseo y atracción, y ahora están en el paso de la elaboración del marco teórico. ¿Sí? Toda la argumentación, todas las razones para yo decir, está bien. Está bien. ¿Sí me hago entender? ¿Les ha pasado o no? Solo me pasa a mí, me estoy confesando en público. Entonces uno toma meses, ¿sí? Observando ahí lo que a uno le gusta y uno diciendo, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para ejecutar, lograr ese deseo, satisfacer ese deseo sin que me vaya tan mal? O sin que me descubra, o sin que me vaya mal y sin cosechar las consecuencias. Entonces uno elabora el marco teórico. Y entonces uno busca los argumentos, las teorías, las posibles salidas, los posibles resultados. Entonces uno verifica todo eso. Y cuando uno ya tiene todo el marco teórico que uno le cree que es favorable, entonces uno dice, estoy listo. Estoy listo porque ya tengo las razones. Si alguien me dice, ¿por qué cometí esto? Digo, pues es que ustedes no me visitaron. Es que yo entendí la prédica de esa manera, no la entendí al derecho. ¿Sí? Es que mi esposa me desatendió, es que la secretaria, es que me pusieron a trabajar extras, es que toda la justificación. Y esas justificaciones son válidas, porque son los argumentos de sentido común para yo justificar lo que quiero hacer. Y eso es concupiscencia, tanto el deseo desbordado como toda la elaboración racional o académica para yo poder justificar. ¿Ustedes creen que no hizo así Adán y Eva antes de comer el fruto? Porque no fue que le salió a flor de piel a Adán y decir la mujer que tú me diste. Eso hace parte de toda la justificación. ¿Qué voy a decir si me va mal? Bueno, vamos a comer el fruto, a ver, echémonos al agua, arriesguémonos. Y bueno, y si me va mal, ¿qué digo? Entonces uno, ¿qué dice? Pues, esa mujer que usted me dio, mire para lo que me sirvió. Y es más, usted me la dio. Y la mujer, bueno, ¿y yo qué digo? Adán dijo, a mí no me va a echar el agua sucia. Entonces, ¿qué dijo a Eva? No, pues, la serpiente me engañó. Y uno dice, ahí quedaron bien. Claro, en términos humanos, quedaron bien, porque hubo una justificación válida, y en serio era válida. O sea, para Adán era válido que Eva le dio, y la Biblia dice, ella tomó del fruto, comió, y dio también a su marido. Es decir, la justificación, objetivamente hablando, era válida. En términos racionales y prácticos era válida. Y para Eva la justificación fue válida también, porque dice la Biblia, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es decir, ellos no dijeron mentira en términos objetivos, en términos de justificación. El tema es que ellos estaban advertidos y Dios les había dicho que no lo hicieran. Entonces, desde ese punto de vista de cargar la culpa o trasladarla a otro, mecanismo de desplazamiento o de proyección, pues estuvieron perfectos, divinos.
Se ayudaron los dos. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más nos falta? Pero el Señor dice, no, ustedes despreciaron porque yo les había dicho que no lo hicieran. Y aquí lo que nos dicen en todo este contexto de la tentación es, cuando alguien es tentado, no culpe a Dios, no culpe a las circunstancias, no culpe a Satanás, no culpe al ambiente, no culpe a sus ancestros, asuma la responsabilidad. Porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Ahí fue el problema y ahí falló el argumento. Jurídicamente hablando, falló el argumento de Adán y Eva ante Dios. Ese argumento le hubiera servido para un juez terrenal. Un juez terrenal hubiera salido muy bien librado en esa defensa propia que hizo Adán y Eva. Ellos hubieran quedado como unos reyes con esos argumentos. Pero ellos no se enfrentaron a un juez natural, se enfrentaron al juez eterno. Y ahí no hay ese tipo de argumentos de presunción de inocencia, de culpabilidad de terceros, de pruebas públicas, de evidencias públicas, sino tú albergaste el deseo, tú elaboraste el argumento para justificarte y ahora cosechaste la muerte. Entonces lo que nos dice aquí es, una vez que el hombre es atraído, busca justificarse. ¿Ustedes creen que David no preparó todas las justificaciones antes de cometer el adulterio con Betsabé? La Biblia no dice que eso sucedió en un día y que en ese día sucedió todo. La Biblia dice que estaban en guerra y David debía estar en la guerra, según la tradición de los reyes, debía estar al frente porque era el ministro de guerra, era el jefe del Estado. Pero David, ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo en esa temporada de guerra? Dice que estaba descansando y paseándose por la azotea. Ahora, no dice que fue una tarde de descanso. ¿Cuánto duraban las guerras en la antigüedad, que eran guerras diferentes a las guerras de hoy, que son con armas o con otro tipo de armas? Esas guerras duraban meses. ¿Cuánto tiempo llevaba David paseándose? Es decir, desocupado, distraído y deseando y buscando los argumentos. Ahora, ¿por qué se paseaba tanto en la azotea? Porque era el sitio privilegiado. ¿Qué veía él desde la azotea? Que le gustaba ahí tomar el sol todos los días. Pero dice la Biblia que él, no lo dice, pero podemos deducir que estaba elaborando argumentos. ¿Qué hago? Esa mujer no me pertenece, pero la estoy deseando. ¿Cómo hago? El marido está en la guerra. ¿Cómo hago? ¿Y se acuerdan cómo fue todo el procedimiento posterior cuando es informado? Dice la Biblia que trajo a Betsabé, se acostó con ella, pero le dijo, vaya y te bañas, y no pasó nada. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia, y fue ella y se bañó, y pues, ¿quién se da cuenta? Dice la Biblia, ¿se podrán descubrir los rastros de un hombre en la doncella? Y dice la Biblia que luego cuando Betsabé se dio cuenta que ya el periodo le llegó tarde, se le retardó, le mandó a decir a David, pues esto es suyo, es su responsabilidad, y entonces saca todos los poderes David. Dice, bueno, pues primer paso, invitemos a Urías a que nos traiga un informe de la guerra. ¿Sí? Rápidamente díganle a Urías que venga y traiga un reporte de la guerra, cómo va la guerra, cómo están en el frente de combate. Pero ¿era realmente lo que David estaba interesado en saber? David estaba interesado en que Urías fuera a la casa a estar con Betsabé para decir, no, pues ese tipo está en guerra, lo mandé a una licencia para un reporte y mire las que está haciendo. Y él quedar justificado y así sucesivamente. Entonces lo que está diciendo aquí la Biblia es, la concupiscencia nuestra consiste en desear desbordadamente y en buscar justificaciones para nosotros quedar bien ante los hombres. Cuando Saúl pecó, que guardó unas vacas y no las mató y Dios le había dicho que matara todas esas vacas, recuerdan cuando Samuel le dice, bueno, pero ¿qué has hecho? ¿Qué es esto que yo escucho? Escucho animales, ganado que rebuzna o que grazna. ¿Qué es eso? ¿Y se acuerdan qué dijo Saúl? Es que
Yo sé que al Señor le encanta las vacas gordas y las ovejas bien gordas, y yo se las reservé porque las tengo es para un sacrificio. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a ese hermanito? Ay, hermano, qué bendición, qué espiritual, qué detallista, pero sabemos que era fruto de un pecado. Pero Saúl fue lo que dijo. ¿Ustedes creen que eso le salió de repente a Saúl o que ya tenía ahí preparado el argumento? Cuando Judas dijo, esto se hubiera podido vender y dar a los pobres, ¿le surgió en el momento? ¿O era que ya estaba, ese era su modus operandi? ¿Sí? Dar apariencia de piedad para lavar sus pecados y para que todos dijeran, ay no, ese es el que necesitamos en la iglesia de tesorero. Ese es el que nos sirve como anciano, como diácono, como pastor, porque sí piensa en los pobres. Es compasivo, es solidario, tiene una visión de reino increíble. Pero la Biblia dice, pero era para robar. Y cuando dice de Saúl, dice porque Saúl era desobediente y rebelde a la voz de Dios. Él nunca pensó en ofrecer esas vacas a Dios. Él pensó fue en voy a desobedecer porque eso es lo que mi corazón me dicta. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Eso se lo dijo el Señor Jesús a Pedro en presencia de los discípulos. Puso como testigos a los discípulos. ¿Y recuerdan qué respondió Pedro? Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre? Dude de cualquier otro de esos que están ahí, pero de mí. Conmigo hasta el final, hasta la muerte. No tenga duda de mí, yo cómo te voy a negar o cómo me voy a escandalizar de ti. Pero el Señor le dijo, vele y ore, porque va a ser sacudido por la tentación. Y Pedro confiaba excesivamente en sí mismo, como nos suele pasar, y cayó en tentación. Y 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, ¿podemos enfrentar las tentaciones y salir victoriosos? ¿Podemos o tenemos con la ayuda del Señor la facilidad o el recurso de poder ir a Él para vencer la tentación? ¿O toda tentación que nos aceche vamos a caer necesariamente? No. Toda tentación me abre la puerta a caer, pero yo tengo la gracia de Dios y la sabiduría del creyente es pedir ayuda. Si Pedro, cuando el Señor le dijo que iba a ser zarandeado, hubiera tenido otra actitud, posiblemente se hubiera evitado caer en tentación. Pedro, ¿qué hubiera podido haber dicho? Señor, ayúdame, ¿cómo hago? Yo no quiero negarte. Tú me estás advirtiendo, ¿qué debo hacer? Yo agradezco que tú me estés advirtiendo, pero ¿qué debo hacer? Pero Pedro dijo, conmigo cuente, yo no voy a caer en tentación. Esa autoconfianza, esa iniciativa de pensar que yo lo voy a lograr, que yo puedo enfrentar a la tentación, eso es muy peligroso. Porque cuando viene la tentación es un vendaval que nos arrastra, es como un deslizamiento, es como un terremoto que nos sacude, y por más que uno piense qué hacer, lo toma en muchos casos de sorpresa porque uno ha preparado para esas situaciones. Y luego el texto dice, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Muy bien, entonces, ¿de qué era que el pecador estaba en embarazo? ¿Qué era lo que estaba creciendo en su ser, o en su vientre, o en su mente? ¿Qué era lo que estaba desarrollándose? No era un ser humano hermoso para nosotros cuidar y discipular, era el pecado. Sí, estaba creciendo y se estaba desarrollando, pero era algo totalmente contrario, que es el pecado. Llama mucho la atención porque aquí dice que da a luz pecado. Pero aquí lo que está diciendo no es que el pecado nace, sino que el pecado se muestra. Porque el pecado, ¿cuándo nació? En la atracción, en el deseo, en la puerta que se abrió, y allí fue donde quedó prendido o prendado, y estás esperándose el fruto. Cuando da a luz, lo que sale a la luz es el fruto.
Ahora aquí nos da un proceso y me llama mucho la atención, porque primero nos quita la justificación de pensar que yo pequé y no sabía. ¿Sí? ¿No? ¿Han escuchado hombres que dicen así, "Ay, yo lo maté, pero yo la verdad yo no sabía? O sea, yo no sé qué fue lo que hice". Y ante la justicia pues quedan bien porque esos son atenuantes, pero ante la justicia divina nadie peca inocentemente. O el hombre que adultera y que dice, "Ay, yo la verdad, es que yo ni sé qué fue lo que hice. Sí, yo la verdad, pero es que explíqueme, o sea, ¿qué es lo que me está acusando? O sea, ¿qué fue lo que a usted le molestó o les agradó?". Y la Biblia dice, pero es que sí, eso es ignorancia de uno, porque la Biblia dice, nadie peca por ignorancia, hay un proceso. En el caso del embarazo, puede ser son 9 meses, pero en el caso del pecado es un proceso que puede durar semanas, meses o años, hasta que se logra el objetivo de lo que se desea, pero está en ese proceso de desarrollo. ¿Y qué es lo que sale a la luz? El pecado, es decir, el fruto del pecado. ¿Y cuál sería el fruto? ¿Sí? Bueno, las consecuencias. El fruto es la muerte, porque no va a salir vida, y eso lo sabía el pecador ¿desde cuándo? Desde cuando yo era consciente que me estaba encaminando o empecinando a un proceso de muerte. ¿El día que sale a la luz el fruto? ¿O el día que se concibió el pecado? El día que se concibió el pecado. Yo sabía que ese pensamiento y esa atracción era mala. ¿Por qué la alimenté? ¿Por qué la escondí? ¿Por qué la guardé? ¿Por qué la justifiqué? ¿Por qué no me expuse a ella? ¿Por qué no pedí ayuda? Y vuelvo y digo, amados hermanos, y ojalá el Señor nos ayude, para nosotros pedir ayuda a tiempo. Pero no pedimos ayuda a tiempo, sino que pedimos ayuda tardíamente, cuando queremos cortar las evidencias públicas y evitar las consecuencias. El hombre cosecha muerte, pero cosecha muerte porque sembró muerte. Yo no puedo cosechar distinto a lo que siembro. Si lo que yo siembro es muerte, eso voy a cosechar tarde o temprano. Y si el fruto tarda, aunque tarde, lo que voy a cosechar es muerte. Entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Santiago, o el escritor Santiago, es, primero, no seamos ilusos de pensar que el deseo lo puedo manejar y que no hay problema. Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer y la desea, ya adulteró. Es decir, ya preparó el camino para consumar el acto y no puede declararse inocente. Segundo, el pecado es un proceso. Nadie llega a pecar porque sí. No, uno llega a pecar porque uno estaba caminando a velocidades hacia el pecado. Y tercero, cuando sale a la luz, el fruto es doloroso y es destructivo y es humillante, pero es que eso fue lo que yo sembré. O sea, ¿qué puedo esperar? Si yo siembro un árbol de naranjas, pues voy a tener unas dulces naranjas cuando llegue el fruto. Pero si siembro un fruto venenoso, si siembro un fruto agrio, un fruto ácido, un fruto perjudicial, pues cuando ese árbol o esa planta dé fruto, ese es el fruto que voy a conseguir. No voy a conseguir un fruto dulce. Si yo no puedo sembrar un fruto ácido o amargo o venenoso, y luego cuando tenga el fruto ir a coger y decir, este fruto sabe bien, porque yo sé que el fruto es malo, y eso lo sabe el pecador. Entonces, ¿qué cosechamos nosotros cuando pecamos y cuando se consuma el pecado y cuando se da a luz? Consecuencias. Cuando Dios le dice a Adán, recuerdan que antes de Dios llamar a Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Nunca habían tenido que esconderse, ellos nunca habían jugado al escondite. ¿Por qué ese día jugaron al escondite? Interesante, un juego nuevo, ¿no? Muy creativos. Nunca se escondieron de la serpiente, que debieran haberse escondido. ¿De quién se esconden? De Dios. ¿Y por qué surgen acciones nuevas? ¿Por qué surge un miedo, vergüenza, culpa, temor? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se quedan temerosos? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? La pregunta es, ¿y por qué no anticiparon eso cuando ellos fueron atraídos por ese fruto? ¿Por qué cuidaron y preservaron todo eso en secreto? No hay un registro de que ellos dijeran, bueno, yo quiero comer, y otros, no, no vayas a hacerlo. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude. La Biblia dice que Dios se paseaba y ellos tenían comunión con el Señor. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué esperaron hasta comer del fruto y una vez comen del fruto se esconden? Porque ellos cosecharon las consecuencias. Miedo, desnudez, vergüenza, muerte, enemistad, culpa. Y por eso Jesús o el Señor les dice, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que yo les dije que no comieran? Y ahí vienen los argumentos. Bueno, ahí sacaron su lista de argumentos, pues yo no tuve la culpa. Yo soy víctima de esa mujer que me diste. O yo soy víctima de ti, que me la sugeriste. O yo soy víctima de la serpiente que era con astucia me engañó. Toda esa victimización, toda esa elaboración peligrosísima viene acá. Miremos lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo estoy en camino al pecado, yo no puedo esperar cosechar buenas consecuencias. En absoluto. Si yo estoy obrando contra la luz y contra la verdad, nunca espere buenas consecuencias. O sea, no espere bendiciones. Si Dios se las da es por su bondad. Pero usted no espere que jurídicamente merece buenas cosas si está obrando contra la verdad. Porque dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y yo de qué quedé prendado o prendido? De un pensamiento lujurioso. En Génesis 3, 6 al 7, lo que estábamos hablando, y vio la mujer, deseo, ¿cierto? Por los sentidos, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí ya hay argumentos académicos, intelectuales. ¿Para qué me puede servir este fruto? ¿Sí? ¿Qué utilidades me trae este aprendizaje o esta práctica o este deseo? Sí, pues me dijeron que no, pero ¿y qué tal que sea bueno? ¿Qué tal que me dé sabiduría? ¿Qué tal que me haga mejor persona? ¿Qué tal que me abra una puerta de experiencia? O incluso algunos dicen, bueno, pero es que es una sola vez. Y si yo lo hago una vez y no me gusta, pues ya, no más, no pasó nada. Posiblemente pensaron así ellos. Pero dice la Biblia, y cuando eso hizo, tomó de su fruto y comió. Noten los tres, atracción, seducción y decisión. Atraída por los sentidos, luego seducida por argumentos falsos y luego una decisión. Bueno, pues comamos. Me gusta, tengo las justificaciones, comamos. Y dio también a su marido. ¿Sí? Qué buenos somos nosotros para compartir el pecado. ¿Sí? A veces no compartimos la verdad porque decimos es que la otra persona no le gusta y me da temor que me rechacen. Pero ¿qué le decimos? ¿Por qué no me acompaña que yo quiero cometer algo? ¿Sí? Incluso a veces le decimos a alguien, es que el día que usted se vaya a desordenar me avisa. No se desordene solo. O sea, somos buenísimos para compartir el pecado como Ananías y Zafira, pero no compartimos la verdad porque nos da temor. Comió y le dio también a su marido. ¿Y qué hizo Adán? Y él, ni corto ni perezoso, comió así como ella, pero luego la inculpa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten todo el efecto posterior del pecado. Cuando ellos abren los ojos a ver qué fue lo que nació, qué fue lo que les llegó de presente, qué fue lo que dieron a luz, ¿qué encontraron? Desnudez, culpa, vergüenza, miedo, temor, angustia, y estaban totalmente destituidos de la gloria de Dios. ¿No es eso lo que nos pasa cuando caemos en la tentación? Ahora, si sabemos eso, y si estamos advertidos, y si tenemos los medios de gracia, ¿por qué alimentamos el pecado? Y la respuesta es porque somos necios, porque somos torpes, porque estando advertidos queremos experimentar lo que no debiéramos experimentar y lo que sabemos que nos va a traer dolor. Y uno después dice, pero alguien me había dicho. Y uno dice, sí, pero yo no puse atención, yo no hice caso. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el antídoto para no tener esos partos con dolor.
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Hebreos 4:15, resaltemos esos textos para esos momentos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo interesante, si tenemos un sumo sacerdote compasivo, protector, defensor, ¿por qué no nos defendió en el momento de la tentación? Porque nosotros no fuimos a él. ¿Sí? O sea, un hombre cuando va a adulterar le dice a la esposa, sí, le dice, mira mi amor, mire que yo te amo mucho y le cuento esto, pues para que usted sepa, ¿no? Para que usted pues mire si está bien, usted que me aconseja, usted que me ayuda idónea, no lo hace. ¿Por qué? Porque si le dice, pues ella no le va a dejar o no le va a permitir o va a reaccionar contra esa acción. ¿Por qué el hombre no le dice a Jesús o a Dios en oración el creyente, Señor, yo estoy corriendo a la tentación y estoy expuesto a caer? ¿Por qué no le dice? Porque si le dice, el Señor le frustra el pecado y entonces ¿qué dice? ¡Ah! ¿Cómo así que no logré lo que yo quería? No logré experimentar, no logré darme esa licencia, entonces no lo hace. Por eso dice, pero tenemos un sumo sacerdote que tiene la capacidad y que tiene el poder y la compasión para ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Por qué no fuimos fortalecidos? Porque en lugar de ir a la luz, buscamos un escondite oscuro donde nadie nos viera. Y eso sí que es típico en el pecado. Cuando uno está obrando mal, uno comienza a esconder, ¿cierto? Alguien llega y enseguida, aquí pensando la situación tan dura de este país, no estaba haciendo eso, ¿no? El celular lo pone ahí, apaga, cierra pantalla, borra historiales, no, nada. ¿Pero por qué yo hice eso? Porque yo soy consciente que estoy obrando mal. Ahora, ¿no sería mejor decir, sí, mire, yo estoy haciendo esto, me pilló en esto, a ver cómo me puede ayudar? ¿Por qué no lo decimos? Porque enseguida esa persona nos frustra nuestro plan. Y si nos frustra nuestro plan, pues no logramos experimentar esa fantasía que esperamos salga bien, pero no sale bien. Es muy importante que tengamos eso. En 1 Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, amados hermanos, no hay pecado bueno, no hay consecuencia pecaminosa buena, no la hay. Tenemos que concientizarnos, y si yo decido pecar, y si yo le abro la puerta a la tentación, yo debo ser consciente que lo único que voy a tener es dolor, vergüenza y humillación. Dios me puede levantar en su misericordia, me puede perdonar, pero las consecuencias no me las quita. Y la humillación pública y la vergüenza pública. Yo no pudiera después decir, ay, no sé por qué me pasa eso. ¿Sí? Es que yo no entiendo por qué me está yendo tan mal. No, es que yo abrí una puerta y caminé por ella y me desboqué y lo único que estoy es cosechando las consecuencias. ¿Sí me hago entender? Cuando Pablo llegó a la iglesia cristiana, la Biblia dice que Pablo fue uno de los apóstoles que más consecuencias de tribulación y angustia sufrió. ¿Pero por qué sufrió Pablo eso? Sufrió más que los demás. ¿Fue muy injusto Dios? Es que, ¿quién fue Pablito antes? Ese no era una mansa paloma. Él fue el que más cristianos torturó, persiguió. Ese era su trabajo, esa era su profesión. Perseguir cristianos y torturarlos y congraciarse en la plaza pública de eliminar los herejes. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que ahora le iba a ir muy bien? No, esa era una consecuencia natural de lo que él merecía por el maltrato y por el abuso indiscriminado contra la iglesia del Señor. Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, noten, he pecado gravemente al hacer esto. Esa fue una confesión verdadera y honesta. Pero ¿cuándo pecó David? ¿Cuando hizo esto? ¿O cuando pensó, preparó, caminó y justificó en lo que él quería hacer? ¿Cuándo pecó? ¿Cuándo debiera él haberse arrepentido para evitar toda esta locura?
Él dice, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y uno dice, no, fabuloso, se arrepintió. Pero se arrepintió cuando tuvo las consecuencias pierna arriba y cuando ya no tenía otra opción. Pudiera haberlo hecho antes. Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Si usted está caminando hacia el pecado, si usted le abrió un pequeño orificio, una pequeña brecha a la tentación, pues arrepiéntase o dígale, Señor, estoy pensando muy locamente, estoy siendo atraído muy neciamente, guárdame, perdóname. Pero nosotros esperamos que nazca la criatura para decirle, ay, esa criatura es muy difícil tenerla, perdóname. Y en 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y uno dice, ¿se arrepintió David? Claro que sí, pero ¿cuándo se arrepintió David? Cuando los ancianos lo llamaron y lo expusieron. Cuando el profeta Natán lo expuso, se arrepintió. Pero ¿por qué Dios lo dejó con vida? Eso es misericordia, eso es bondad, pero también ¿por qué era importante que David estuviera con vida? Porque él tenía que en carne propia sufrir las consecuencias de todo lo mal que había hecho. Y el Señor le dice a través de Natán, mire, verás a tus mujeres yaciendo a la puerta del palacio con otros, verás a tus hijos sufriendo, verás una nación destruida y dividida, y irá el pueblo a esclavitud. Y dice, ¿eso no era doloroso? Eso era terrible, era una consecuencia que no solo le implicaba a él, sino a su familia, al reino, al país, y era enorme, gracias a Dios por el arrepentimiento, pero lo pudo haber hecho antes. ¿Por qué esperó tanto David? Recuerden que en el Salmo 51 dice, mientras callé, ¿sí? Se volvió anoréxico, flaco, depresivo, dice que estaba encerrado y lloraba de día y de noche, que no salía, no comía. Pues claro, es que lo que él quería era que no saliera a la luz del pecado, pero era evidente que iba a salir y tuvo grandes consecuencias. Entonces, amados hermanos, tenemos esperanza en Romanos 8:37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero hay que buscar la ayuda. ¿Sí? Como la tentación es nuestra, la responsabilidad de no caer en ella es nuestra, y las consecuencias que vamos a cosechar son nuestras. ¿Quién es el que debe pedir ayuda? El que está caminando a la tentación. Uno a veces dice, ay, miren, oren por el hermanito fulano de tal que está desanimado. Pues nosotros podemos orar, pero él es el que debe pedir ayuda. ¿Sí? Él es el que debe acercarse a la luz, porque es el que está expuesto. En 2 de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amados hermanos, no alberguemos pensamientos impuros, no justifiquemos esos pensamientos y no caigamos en ellos, porque vamos a tener serias consecuencias. Y no es que mi papá me maldijo, mi mamá me maldijo, no, es que Dios dice. ¿Sí? Aún si uno como padre justificara esas acciones, va a haber consecuencias, porque son las consecuencias que vienen de Dios. Evitemos tener un parto con dolor. Dice la Biblia, el que siembra para vida, cosecha vida. El que siembra justicia, cosecha justicia, pero el que siembra muerte, cosecha muerte. Mas la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, si lo que yo tuve fue muerte, pues lo sepulto y no pasó nada. Pero a veces las consecuencias de esa muerte perduran. El caso de David, ¿cierto? Que perduraron, y a veces esas consecuencias pasan incluso a otra generación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Ya entendieron qué es la concupiscencia? ¿Ya entendimos que no estamos libres de concupiscencia? Es decir, tenemos medios legítimos para satisfacer los deseos y los sueños, pero nosotros nos buscamos medios prohibidos para satisfacerlos de la manera incorrecta, y ahí pecamos y somos tentados. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tu palabra nos pone de manifiesto que aunque somos hijos tuyos y aunque hemos sido perdonados por ti, siempre hay un interés de satisfacer, hay unos anhelos desmedidos, desbordados,
descontrolados por hacer cosas más allá de lo permitido. Queremos romper los límites y de eso nos enseña la sociedad. Rompe los límites. El límite lo pones tú. ¿Sí? Enfréntate contigo mismo y vence tus temores. Enfréntate a lo prohibido y demuestra que lo lograste hacer. Y todo eso es un riesgo de vida porque estamos jugando con nuestro futuro. No es simplemente un deseo que queremos satisfacer, es el riesgo del futuro. Estamos jugando con nuestra alma y debemos entenderlo porque hay consecuencias. Y te rogamos que nos perdones porque muchísimas veces hemos albergado pensamientos, sentimientos, motivos, deseos y anhelos impuros y ellos han quedado grabados y los hemos seguido enriqueciendo con justificaciones y a veces diciendo, bueno, pero es que nadie lo sabe o no le hago nada mal a nadie, pero en realidad estamos rumbo a cosechar muerte. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Y esta es una situación que no le pasa solo a nuestros hijos o a los jóvenes, es a todos nosotros, no importa la edad. Todos estamos en ese riesgo y te rogamos que nos perdones, que nos guardes y que nos defiendas y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Todos los días estamos expuestos a la tentación y de hecho nos gusta la tentación y la queremos probar. No nos dejes enredar, no nos dejes avanzar. Saca a la luz, Señor, para que nosotros tengamos temor y para que nosotros nos alertemos de todos los riesgos y de todas las consecuencias y vayamos a ti para encontrar perdón, esperanza y posiblemente en muchos casos también restauración. Ten misericordia de nosotros porque ese parto es un parto muy doloroso, muy vergonzoso y con consecuencias duraderas. Ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.